Martirizar papistas ayuda a corregir actitudes cismáticas. Esta frase quizá algunos la podrían haber tomado de acuerdo a la realidad que estamos pasando, ¿eh? Que ciertamente es de crisis, que ciertamente sabemos que en algunos sectores hay pues actitudes cismáticas, pero que aunque lo que voy a hablar intentará iluminar precisamente esta realidad en la que estamos viviendo, pues me voy a ir bastante al pasado, porque como ya lo he dicho en más de una ocasión, me parece bastante narcisista, megalómano, la actitud que a veces estamos tomando algunos católicos, ¿verdad? O sea, esto de la peor crisis de la Iglesia Católica nos está tocando a nosotros, ¿verdad? O sea, bastante narcisista ese tipo de comportamiento. El peor momento de la sociedad a nivel mundial nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Ya lo he dicho, o sea, eso tiene muy poco rigor a nivel histórico, ¿eh? Pero bueno, hay formas de levantarnos el ego y muchas veces es como a nosotros nos está tocando lo peor que ha pasado en la iglesia, en el mundo mundial, forever and ever, ¿verdad? Entonces, en fin, me voy a ir a el tiempo de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, y muy particular a una zona de Oriente, colindando prácticamente con Occidente, que es esta zona de que hoy es Lituania, Bielorrusia, Polonia, Rusia. En esa región nació Juan, que después tomará el nombre de Josafat y será, de hecho, el primer santo oriental canonizado en un proceso de canonización hecho en Roma, porque los santos orientales antes de San Josafat eran canonizados localmente, ¿va? Ya después, evidentemente, el Papa reconocía esas canonizaciones, ¿va? Pero es interesante que San Josafat es el primer santo de rito oriental que fue canonizado en un proceso de canonización en Roma. Y pues, ¿quién fue San Josafat? Antes de empezar a hacer la analogía de por qué estoy sacando esto con la actualidad. Voy a dar algunos datos así por encimita. San Josafat, les digo, se llamaba Juan, era de papás ortodoxos. También un dato histórico importante, la división con los ortodoxos sabemos que fue en el 1054. Pero esto no fue tan sencillo, ¿eh? Acá quedaron la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. No, hubo muchas iglesias locales que inclusive eran ortodoxas y terminaron siendo católicas, algunas católicas que terminaron siendo ortodoxas, otras un tanto independientes, y después de un tiempo se fueron para alguno de los dos lados. O sea que no es una cosa tan sencilla esta división. Y entre ellas, pues, la parte ortodoxa a la que pertenecían los papás de San Josafat eran aquellos que, que, que había como controversia, había católicos que eran bastante reticentes o criticones a la autoridad del Papa. Entonces, inclusive en el convento al que entra San Josafat, había monjes que estaban bastante en contra, que podríamos decirlos en los términos que yo he usado hoy, eran críticos sistemáticos del Papa, ¿eh? Críticos sistemáticos del Papa. Evidentemente no eran franciscofóbicos, eran en el tiempo de San Josafat estaba Pablo V, eran pablofóbicos, ¿va? Entonces, el punto está en que San Josafat, dentro del monasterio, pues termina siendo jefe del monasterio, y una de las cualidades de su santidad es que, siendo firme en la fe, tenía, vamos a decir, una santa diplomacia, una santa amabilidad, sobre todo para con estos, y gradualmente los fue ganando, al punto que después sus más críticos le llamaban el ladrón de almas. Entonces vivió muy
pobre porque él creía que mucho de la unidad pasaba por la penitencia. En esos lugares pasaba un frillazo y todo eso, y él trataba muchas veces no tener ni siquiera con qué calentarse, con eso hacía penitencia. También ayudaba a los pobres en plenas nevadas y todo este tipo de situaciones, ¿va? Y siempre ligado a que la unidad de la iglesia, la santidad de la iglesia, las controversias que había en la iglesia, la crisis en la iglesia, pasaba mucho por el acto de mortificarse, de morir a sí mismo, de hacer penitencia, ¿verdad? Además de que fue una persona de profunda oración, etcétera. Entonces, pues para no hacerles largo el cuento, eh, estos críticos sistemáticos del Papa de su tiempo, pues en un momento, pues le van a lincharlo literalmente y empiezan a golpear a la gente de San Josafat, a lo que sale rápido San Josafat, y les dice no. Dice, no golpeen a la gente, a mía, ¿va? Si el problema es contra mí, o sea, estoy a su disposición. Y ahí sale el grito, ¿va? Todos contra el papista. Hay otras traducciones, ¿va? Un poquito más endulzadas, como todos contra el amigo del papa. O algunos también traducen todos contra el papólatra, ¿va? No sé si les suenan esos términos que hoy usamos, ¿va? Papista, papólatra. Y lo digo mucho porque me los han aventado en este pontificado, me los han aventado como si yo hubiera solamente defendido al Papa Francisco, ¿eh? O sea, pocos me conocen lo que he hecho por el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II. Ya más atrás es una defensa en el conocimiento, porque pues yo soy del 81, o sea, estos son los papas que me han tocado. Entonces, porque ustedes saben que yo realzo, independientemente de quién sea el Papa, el ministerio petrino, que fue precisamente lo que defendió tanto San Josafat. Independiente de quién estaba en los zapatos del sucesor de San Pedro, hay que velar por el ministerio petrino. Vamos, Pablo V, que fue el papa que ejerció en la mayoría del tiempo de San Josafat, hizo cosas muy interesantes, ¿va? Entró también en cuestiones controversiales, por ejemplo, con Venecia, con Inglaterra, si no mal recuerdo. Él fue el que también al principio tuvo controversia con Galileo Galilei, después le termina protegiendo también, porque sabemos estas leyendas negras que, ay, la iglesia mató a Galileo Galilei, nada, nada que ver. Muchas veces hablamos de cuestiones de historia con muy poca seriedad, ¿no? Pero bueno, no fue un papa, así como, por ejemplo, una de las controversias más fuertes de Pablo V era de que ejercía el nepotismo, ¿eh? O sea, como él era de una más o menos una familia poderosa, él daba cargos a sus familiares, ¿verdad? Entonces, pues hizo unas cosas muy buenas por la iglesia, tuvo sus controversias, vamos, que San Josafat no estaba defendiendo al Papa más santo, que de hecho Pablo V no es santo. Pero San Josafat entendía el ministerio petrino. Y los críticos sistemáticos del Papa, precisamente lo que no entendían es que lo que atacaban era el ministerio petrino, más allá de Pablo V. ¿Eh? Pero bueno, ese es el grito interesante. Todos contra el papista, ¿eh? O contra el papólatra, o contra el amigo del Papa, contra el que siempre anda defendiendo al Papa. Todos vámonos contra él. Y pues lo que terminaron haciendo, pues se le fueron encima y lo primero que hicieron fue clavarle una hacha en la cabeza y después le dispararon también en la cabeza 2 tiros. Lo amarraron, ya el cadáver prácticamente lo aventaron en un río, ya después lo encontraron unos pescadores y y pues ahora está en Roma. También se le protegió porque después, sobre todo cuando entró el comunismo, querían eliminar su cadáver y todo esto y trataban de protegerlo lo más posible en Roma. Pero bueno, eh,
Esto es a nivel de biográfico de San Josafat. Cuando, es más, antes de hacer la analogía con los tiempos actuales, voy a leer algunos comentarios que hizo el Papa Pío XI respecto a San Josafat en una carta que escribió el Papa Pío XI sobre esta relación con los ortodoxos, con la Iglesia Oriental. Y evidentemente tuvo que sacar a San Josafat, porque si no mal recuerdo fue Pío XII el que hizo a San Josafat patrono de la unidad con las iglesias orientales, ortodoxas sobre todo. Fíjense lo que dice, agarro pedacitos de esta carta de Pío XI. Dice, ninguna prerrogativa de la iglesia ha sido atacada más amargamente por el enemigo que esta unidad de gobierno por medio de la cual la unidad del Espíritu se une en el vínculo de la paz. Y aquí a lo final está citando Efesios, ¿verdad? O sea, ¿qué está diciendo aquí el Papa Pío XI? Que el demonio no ha atacado, está diciendo, no ha atacado cosa alguna como el ministerio petrino, que es el ministerio de la unidad. Entonces, primera clave, no se les hace interesante no solamente que haya, por ejemplo, estos obispos y sacerdotes cismáticos ahorita en Alemania, sino que también del bando de los conservadores y tradicionalistas no hayan hecho más que estar siendo críticos sistemáticos del Papa, al punto que utilizan hasta las mismas palabras que usaron los que mataron a San Josafat, al grito de contra el papista, contra el papólatra, contra el amigo del Papa, contra el que defiende al Papa aun cuando es un nepotista. No nos equivoquemos. El cisma no solamente huele a progresismo. Hay actitudes cismáticas que huele a tradicionalismo, a conservadurismo. Y esto no es nuevo, porque aquí Pío XI lo que está diciendo es de que, les repito, ninguna prerrogativa de la Iglesia ha sido atacada más amargamente por el enemigo que esta unidad del gobierno, el ministerio petrino, por medio de la cual la unidad del Espíritu se une en el vínculo de la paz. Otra cosita de esa carta de Pío XI. Como monje, está hablando de San Josafat, se consagró en cuerpo y alma a la práctica de toda virtud. Y particularmente, esto no le va a gustar a muchos críticos sistemáticos del Papa, y particularmente a las virtudes de la misericordia y de la penitencia. El patrono que patrocina, vamos a decirlo así, la unidad de este ministerio petrino, curiosamente tenía las virtudes de manera especial de la misericordia y la penitencia. Dos cosas que habría que ver si los cismáticos progres y los cismáticos, que aunque no se digan cismáticos, les digo huele a cisma, de los críticos sistemáticos del Papa, porque por ejemplo estos críticos sistemáticos del Papa continuamente están queriendo envilecer, embajecer, porque como es una cosa que ha salido tanto de la boca, de la mano del Papa Francisco, que es la palabra misericordia, pero una falsa misericordia, que hay una falsa misericordia, y muchas veces sí describen una falsa misericordia, y hay una falsa misericordia que el Papa no predica, y yo se los podría comprobar con sus propios documentos del Papa Francisco. Pero curiosamente, parece que gastan solamente tiempo en querer desacreditar la misericordia y nunca predican la verdadera misericordia. Posiblemente porque no creen en ella o no la practican o andan cojos en eso. Dice Pío XI, como monje se consagró en cuerpo y alma a la práctica de toda virtud y particularmente a las virtudes de la misericordia y la penitencia.
En todo momento manifestó un amor verdaderamente singular por la cruz, un amor que había aprendido en su infancia mediante la meditación constante de Jesús crucificado. Que ese es otro punto que nos tocaría analizar. ¿Qué nos dice Cristo crucificado a las realidades que estamos viviendo en estos momentos? ¿Qué es Cristo crucificado sino el Cordero de Isaías que no abrió ni siquiera la boca y se dejó su crucificar? No hace mucho escuchaba también un youtuber sacerdote como queriendo menospreciar eso, ¿eh? Como queriendo menospreciar que ante esta crisis, esto de callar y de dejarnos crucificar y todo eso, eso como que no, 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 no. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que denunciar, pero cuando tú ves que hay poco dejarnos crucificar, poco imitar a Jesús en el misterio de su pasión y de su cruz, pues también te huele como que habría que meditar si la única manera de resolver los problemas ante estas crisis mundiales y de la iglesia hoy por hoy sea estar gritando, denunciando, criticando, etcétera. No sé, al menos lo dejo en pregunta, porque es interesante que fue este misterio de la cruz la que ejerció especialmente San Josafat. Dice Pío XI, en uno de sus famosos sermones, expresó su deseo de ser martirizado. Oró ardientemente a Dios por el martirio como si fuera para él un regalo singularmente bendecido. Pocos días antes de su muerte, cuando se le advirtió de los complots que se estaban poniendo en su contra, dijo, voy a parar aquí antes de escuchar la oración de San Josafat. Yo saco una pregunta. ¿Ustedes creen que no hay un complot para con el Papa Francisco? Y no solamente de los progres. Miren, cuando uno ve los papas, los últimos papas, todos han pasado por algún tipo de atentado. Moral o físico. Al Papa Benedicto, la traición de su ayudante, su mayordomo. A Juan Pablo II ya no se diga, el balazo que le dieron, la cuchilla que le dieron también en Fátima, o sea, como fue un pontificado más largo, hubo de todas formas como le atentaron a Juan Pablo II. Pablo VI, si no me recuerdo, en Hong Kong, en una parte de Asia, que alguien que se vistió como sacerdote que le dio el cuchillazo y que su secretario lo alcanzó a desviar. Antes de Pablo VI, Juan Pablo I, pues yo personalmente sí creo que a Juan Pablo I lo mataron, ¿no? Y como ya lo dije en alguna vez, espero sacar alguna vez esa charla que tengo preparada sobre las semejanzas en Juan Pablo I y el Papa Francisco. Es que, o sea, son casi almas gemelas, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que logró hacer, que quería hacer Juan Pablo I, hoy por hoy las está logrando el Papa Francisco, por ejemplo, en las reformas a nivel económico de la Santa Sede, ¿verdad? Entonces, pero bueno, Pablo VI, o sea, vamos a decir, si a los anteriores papas ha habido complots morales, o hasta físicos, ¿ustedes creen que no está con el Papa Francisco? Entonces, por eso me da tanta tristeza que supongamos que tengan razón los críticos sistemáticos del Papa. Pareciera que no se ponen en los zapatos de un Papa que seguramente tiene ya el cuchillo a la yugular. Y hoy por hoy, yo creo que el Papa Francisco podría decir como San Óscar Romero, yo sé que me van a matar. Nada más que no sé si por la izquierda o por la derecha. Evidentemente lo dijo con doble sentido, ¿eh? Me van a negar que desde el principio los más conservadores y tradicionalistas, la gran mayoría le han dado la espalda al Papa Francisco. Y hoy por hoy me van a negar que los más progresistas ya también le dieron la espalda al Papa Francisco y se le están rebelando. Hoy por hoy el Papa está quedándose más solo y por eso me da tristeza,
ver evangelizadores laicos y consagrados que lo único que piensan es en seguir dando palazos, siguiendo corrigiéndolo y siguiendo pues haciéndole crítica sistemática. Muy diferente la actitud de San Josafat. Pero fíjense, vamos a esta parte. Dice Pío XI. Pocos días antes de su muerte, cuando se le advirtió que de los complots que se estaban poniendo en su contra, dijo, oración de San Josafat: Señor, concédeme la gracia de derramar mi sangre por la unidad de la Iglesia y en nombre de la obediencia a la Santa Sede. Ya los escucho. Pero la obediencia sí está totalmente pura y va de acuerdo a lo que siempre ha creído en la Iglesia y empiezan y en pocas palabras lo que terminan haciendo es disminuyendo este valor tan católico como es la obediencia. Estamos claros que con el pecado no, pero hay cosas que no necesariamente son pecado, pero que simplemente son diferentes a como se estaban haciendo las cosas en el pasado y no está habiendo la humildad. ¿Por qué? Porque es que la iglesia antes lo hacía de tal así y no necesariamente es pecado en sí mismo, ¿eh? Y hay una resistencia a obedecer. Y entonces por eso salimos con el recurso, no necesariamente tengo que estar de acuerdo y todo ese tipo de cosas. Bueno, me dirás si con eso se va a lograr algo. Al menos San Josafat, fíjate la oración que hacía. Yo no sé cuántos se atreverían a hacerla. Señor, concédeme la gracia de derramar mi sangre por la unidad de la Iglesia y en nombre de la obediencia a la Santa Sede. Sigue siendo Pío XI. El domingo 13 de noviembre de 1623, su deseo se hizo realidad. Rodeado de enemigos que habían ido en busca del apóstol de la unidad, salió sonriendo y con gusto para encontrarse con su destino. Les pidió, siguiendo el ejemplo de su Señor y Maestro, que no dañaran a los miembros que estaban ahí en su casa, y luego se entregó en sus manos. Fue atacado y asesinado de manera bárbara, que les digo, le dieron un hachazo y después le dieron unos tiros y lo aventaron al río. Y luego se entregó en sus manos. Fue atacado y asesinado de la manera más bárbara. A pesar de sus heridas, no cesó hasta su aliento moribundo para implorar el perdón de Dios por sus asesinos. Y dice Pío XI, citando una cuestión biográfica que es lo interesante y que ya reafirma el título que he puesto en el video. Como resultado de y casi inmediatamente después de este martirio, un gran número de personas, entre las que se encontraban los mismos asesinos del santo, regresaron al seno de la unidad de la Iglesia de Cristo. Es decir, el martirio de San Josafat logró que estos, con actitudes cismáticas, regresaran y a la iglesia o que verdaderamente no fuera de nombrecito esta unidad con la iglesia y muy en especial en la obediencia a este ministerio petrino, que ejerce el papa que esté. Les digo, yo seguiré haciendo esta defensa por mucho que me digan papista, papólatra, chance, y pues les digo, pues ya si me quieren dar el hachazo, vengan, pues el que venga después del Papa Francisco, etcétera, etcétera. Esto no significa que todo le esté haciendo bien. Pablo V, en el tiempo de San Josafat, no estaba haciendo todo bien, hizo cosas muy buenas, pero no hizo todo bien. Y sin embargo, vemos una fidelidad o una priorización de respaldar el ministerio petrino antes que entrar en la retórica de la crítica sistemática, por muy argumentada que esté.
Es que creo que a este punto no sabemos lo que se juega con este tipo de actitudes que estamos teniendo. En este caso hoy por el Papa, contra el Papa Francisco. Y les digo, hay algunos que dicen, no, yo sí lo reconozco y lo amo y todo eso, pero lo único que han hecho es fregarlo. Algunos de manera más explícita, algunos de manera más abajito, diríamos, disculpándome la palabra en México, son los típicos chingaqueditos, ¿va? Pero es curioso, son los mártires los que terminan consiguiendo, no la retórica, no los bibliazos, ¿va? Son los mártires, fíjate, como San Josafat. Yo mencioné cuando este obispo que es campeón en deslealtad, y sé que se me van a venir mucho el cuello, Viganó, empezó con sus actos de deslealtad. Yo saqué un video que lo voy a dejar en la descripción, en donde yo les contaba lo curioso del tiempo. Saben que estoy escribiendo un libro sobre los papás de Santa Teresita, que les tocó en un principio el Papa Pío IX, ¿no? Que al principio sí se estaba coludiendo con cuestiones masónicas y que después recapacitó y se puso las pilas. Y cuando vas viendo las fechas, por ejemplo, cuando le da el cáncer en el seno a la mamá de Santa Teresita, que fue dolorosísimo, dolorosísimo, y ver las cartas de básicamente ella se volvió un alma víctima en favor del Papa, en este caso del Papa Pío IX. Yo quiero ver cuántos críticos sistemáticos del Papa Francisco, cuántos estos que superdefensores de la doctrina, han hecho el acto sencillo de decir, Señor, me ofrezco como alma víctima por el Papa Francisco. Entendiendo que el Señor, ante ese tipo de ofrecimiento, el ser alma víctima se puede vivir de muchas maneras, pero sabemos que muchas de las maneras en las que Dios en su permisión y sabiduría termina eligiendo son dolores y padecimientos muy duros y muy fuertes. Yo no sé si tienen los pantalones y la valentía los críticos sistemáticos del Papa Francisco, estos defensores de la ortodoxia, estos puros de la Iglesia Católica, estos que se dicen del remanente, y estoy hablando de varios que se dicen remanente, hay varios grupos, todos están peleando por ese titulito, si tienen los pantalones de diariamente pedirle a Dios la gracia de ser almas víctimas, con lo que implica eso, porque si el Señor toma la palabra, son palabras mayores eso. Entonces, es interesante que San Josafat, una vez muerto, lo que termina logrando es que esos críticos sistemáticos, esos cismáticos, terminen regresando a la iglesia. Es su sangre la que logra eso, no su discurso, no su denuncia, sino su sangre. ¿Cuántos, ante este drama de actitudes cismáticas tanto de progres como de conservadores o tradicionalistas, podríamos hacer una oración como la de San Josafat? Señor, concédeme la gracia de derramar mi sangre por la unidad de la Iglesia y en nombre de la obediencia a la Santa Sede. Ya cada quien se responde. Que Dios les bendiga.